Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre comer fruta, zumo o batidos. Hoy os voy a contar cuáles son las principales diferencias, no solo a la hora de elaborar, sino a la hora de ingerir una fruta entera, un zumo o un batido. Y además vamos a ir viendo, porque esto es algo que he aprendido también con vuestra ayuda, las diferencias que existen entre uno y otro en cuanto al país en el que nos encontramos. Quiero decir que todos hablamos el mismo idioma, pero a veces tenemos particularidades del lenguaje diferentes y utilizamos una misma palabra para denominar cosas diferentes. Y esto es algo que a veces confunde, y esto lo he aprendido muchas veces, ya sabéis, por los comentarios que me dejáis en la cajita de los comentarios debajo de los vídeos, porque muchas veces me hacéis preguntas con palabras que yo utilizo de otra manera. Bueno, pues esto es la riqueza del lenguaje, evidentemente, pero vamos a ir intentando, o voy a intentar explicarlo para que todos lo podamos entender, teniendo en cuenta esas pequeñitas diferencias al utilizar especialmente la palabra zumo o la palabra licuado. En este caso voy a intentar también expresarlo de manera que se entienda en otros países, no solo donde yo vivo, evidentemente. Bueno, vamos a empezar por la fruta. La fruta en general, ya sabéis que es un alimento recomendado dentro de un patrón alimentario saludable. Cuando nos recomiendan las famosas 5 raciones de fruta y verdura, en ese caso no son 5 raciones de fruta, sino que se mezcla la fruta y la verdura. 5 raciones de fruta para muchas personas puede ser demasiada fruta. Me refiero a que a nivel metabólico la fruta nos aporta azúcares, por supuesto, tanto si la comemos entera como si la comemos troceada, triturada, extraída la fibra, de cualquier manera que la vayamos a preparar, esos azúcares intrínsecos propios de la fruta están siempre presentes en todos los formatos y eso es algo que no debemos olvidar. Por lo tanto, esa fruta por supuesto que está recomendada en cantidades adecuadas para cada persona. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay personas que pueden tener dificultades con el metabolismo de la glucosa y de la fructosa, que son los azúcares principales de la fruta, en los cuales podría recomendarse reducir la cantidad. No eliminarla porque nos proporciona nutrientes muy interesantes, pero sí controlar la cantidad y comerla de manera que nos resulte más beneficioso. Y ahí sí que habría diferencias en esos diferentes formatos o formas de comer la fruta. Actualmente hay una campaña, vamos a decir, bastante fuerte en contra del consumo de zumos de frutas, probablemente porque el consumo de esos zumos de frutas nos hacen aumentar bastante las raciones que ingerimos. Y aquí es un ejemplo que os pongo muy frecuentemente. Si yo me como una naranja entera de mesa, me como una, pero si yo hago un zumo de naranja, independientemente de si las naranjas son más pequeñitas, ahí no vamos a diferenciar en naranjas de mesa y de zumo, la misma naranja, si yo la exprimo, me deja un vasito de zumo pequeño. ¿Qué hago? Poner 2 para tener un vaso de zumo tamaño al menos de agua que sea pues unos 200 mililitros de zumo. Mínimo 2 naranjas y en muchos casos igual 3 o incluso 4 naranjas que jamás me las comería si las pelo y me las voy comiendo masticadas. Es decir, la cantidad de azúcares asociados intrínsecos de esa fruta que me resulta tan beneficiosa la he cuadruplicado. Imaginaros, ¿no? En el caso más extremo de que necesite 4 naranjas para ese vaso de zumo. ¿Eso quiere decir que el zumo de naranja es malo? No, eso quiere decir que estoy comiendo demasiado zumo o demasiada cantidad de naranja rápidamente, porque la principal diferencia entre uno y otro, empezado con el zumo de naranja porque es el más frecuente, pero podéis hacerlo de cualquier fruta,
La cantidad que me estoy consumiendo o que me estoy comiendo de golpe, porque el vaso, cluc, 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 en 4 tragos me lo he terminado. La naranja puedo tardar 10 minutos en comerla, entre que la pelo, la voy partiendo, le quito los hilitos, mastico, otro trozo, charlo un poco con quien esté comiendo. Una forma saludable de comer es acompañado, por supuesto, y menos prisa, menos entretenimientos, y estoy un poquito más a lo que estoy, que es a comer, que es cómo debemos comer todos, de manera consciente. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que en esos 10 minutos de comer la naranja, mi cerebro es poquito tiempo, pero puede empezar a registrar señales de que ha comido, ¿no? Y que tiene que parar. Ese zumo va plop, 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 a saco al estómago, del estómago en pocos minutos pasa rápidamente porque es líquido, tiene prácticamente cero de digestión y pasaría al sistema digestivo, en este caso al intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes. Perfecto, una absorción rapidísima. ¿A quién le puede convenir ese tipo de ingesta? Por ejemplo, a deportistas que necesiten un aporte rápido de energía sin apenas digestión. Pues qué mejor que tomarse la fruta en formato de zumo mientras están haciendo ejercicio físico para mantener la energía. Ahí ya le estamos encontrando alguna ventaja al zumo de naranja, ¿verdad? Bueno, pero en la mayoría, vamos a decir en los comunes de los mortales, como se suele decir, ese zumo de naranja no es malo, salvo cuando nos lleva a abusar del consumo de carbohidratos. Es decir, yo hoy hace un calor horrible, me quiero tomar algo fresquito, pues me voy a tomar un zumo de naranja. Pues no pasa nada, porque tampoco lo tomo habitualmente. Y entonces en este momento me va a resultar, bueno, maravillosamente bien, me va a sentar. Bueno, seguimos con otros formatos y sigo con el ejemplo de la naranja porque me permite hacer una pequeña diferenciación que otras frutas igual no me permiten. Y ahora enseguida lo vais a entender. Las naranjas o los cítricos como los limones, las mandarinas, también lo podría hacer. Utilizamos un tipo de, para hacer zumo, el exprimidor, sobre todo cuando no vamos a utilizar muchas naranjas, puede ser manual o puede ser eléctrico. El exprimidor es un intermedio, porque realmente la fibra que retira, suele tener unos agujeritos bastante grandes, pues no retira tanta fibra como si utilizamos una licuadora o un extractor de jugos. La licuadora sería el siguiente paso y el extractor sería el siguiente, que es el que tiene mayor capacidad de extracción de jugo y separación de la fibra. En esos 3 pasos cada vez quito más fibra y vosotros lo veis fácilmente, porque si yo cojo el cestillo, ¿no?, la parte de arriba donde exprimo una naranja, me queda fibra, que la puedo aplastar un poquito para extraer el máximo de jugo, y si yo ese zumo, después, ese zumo, jugo o licuado que he obtenido al exprimir la naranja, lo paso por un colador, ¿qué pasa? Que me sigue quedando fibra en el colador. Es decir, ese zumo contiene parte de la fibra, pero mucho menos que la que obtengo comiéndome la naranja, porque esas partes que no se exprimen pues se quedan retenidas fuera del zumo. En el siguiente paso extraigo más fibra, en el siguiente todavía más fibra y me queda un líquido claro. Cuando hablamos de líquidos claros no me refiero a que no tengan color, sino que me refiero a que es líquido, podríamos decir que con una densidad prácticamente igual al agua. No tiene prácticamente nada de fibra, pero sí contiene todas las vitaminas, minerales, sustancias bioactivas del jugo de la naranja, con lo cual me puede resultar muy beneficioso, pero en cantidades pequeñas, porque si no, paso a tomarme ese vaso de 250 de ese jugo de naranja que tiene 0 fibra y que pasa como un rayo a mi sangre, es decir, me da un picazo de subida de azúcar. Bueno, es un poco menos picazo porque realmente la fructosa no me hace subir la insulina, la glucosa sí, dependería de la cantidad de fructosa y glucosa que tuviese cada fruta. Y ahí tendríamos que analizar caso por caso, ¿no?, cuánto me va a subir el pico de insulina. Pero para ello tenemos también los listados de índice glucémico de las diferentes frutas. A mayor índice glucémico, más glucosa pasa a sangre
probablemente en su composición, si lo comprobáramos, tendrá menos fructosa, porque la fructosa va directamente al hígado. Nos queda un tipo o un formato, ¿no?, de preparación de las frutas, que sería la batidora. Bien, batidora de vaso, batidora de brazo, el tipo de batidora que queráis. Ahí, ¿qué es lo que estamos consumiendo? La fruta entera, pero sin masticar. Premasticada, podríamos decir. Algo que puede resultar interesante para personas que tengan problemas de masticación. En el caso de los niños, siempre podemos hacer mezclas que ralenticen el paso a sangre, aunque en ese caso mantiene toda la fibra exactamente igual que cuando la tomamos entera, es decir, extremo y a extremo, mastico, no mastico. La sensación de saciedad es un poco inferior por el tiempo que tardamos en masticar, pero a nivel nutricional podríamos decir que son exactamente iguales. A nivel metabólico es un poquito más rápido en la absorción de esos nutrientes en el caso de la fruta batida que en la fruta entera, porque la fruta entera, nuestros dientes, por muy bien que mastiquemos, no trituran tan bien como las batidoras actuales, que tienen bastante potencia, y por lo tanto esa digestión es un poquito más lenta. Pero si tuviésemos que comparar, pondríamos en este caso, en función de la absorción de esos azúcares o de esos nutrientes de la fruta, el de más rápido a más lento. El más rápido sería el jugo, que sería el que deberíamos consumir en cantidades más pequeñitas o controlar un poco más la cantidad. Después tendríamos el batido o triturado y después la fruta entera. Así que si hacemos la pregunta de manera diferente, ¿qué es lo que más me conviene en mi dieta? Pues yo diría que en primer lugar la fruta entera, es decir, masticada, salvo en ocasiones especiales en las que, por la razón que sea, bien por una enfermedad, bien por la edad, que también nos puede condicionar la forma de comer la fruta, podemos utilizar otros formatos. Y aquí os hago una pequeña reflexión también, porque cuando hablamos de zumos muchas veces saludables o de batidos saludables, incluimos en esas recetas no solo fruta, sino también otros ingredientes como pueden ser las verduras. En primer lugar, porque no contienen azúcares, con lo cual reducimos el impacto de esos azúcares de la fruta, y además, bueno, pues en el caso del batido añadimos también un extra de fibra. En el caso de los zumos o jugos, lo que estamos añadiendo es una mayor concentración de nutrientes. Es como si fuese un multivitamínico bebido. Evidentemente no preparado como un multivitamínico, tendríamos que ir variando el tipo de jugo que vamos tomando. Pero ahí siempre se recomienda que si se toman de manera habitual, que el ingrediente principal no sea la fruta, salvo que sean pequeñitas cantidades y con frutas de índice glucémico bajo, es decir, que afecten poco a la insulina después de haber ingerido esos zumos. Así que ya veis que hay muchos detallitos que pueden modificar o hacer preferir un formato o el otro. Así que espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto que os haya ayudado a entender un poquito mejor las diferencias entre la ingesta de la fruta entera, de los jugos y de los batidos. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.